Acompaña el economista René Bracho, docente universitario. Bueno, yo creo que uno de los grandes retos del gobierno que inició ayer es la reactivación económica y es un poco contradictorio porque por un lado hablaban de contracción del gasto y por el otro pues incentivan pues los intereses preferencial, que al final es un subsidio. Comprar la producción nacional es casi un subsidio indirecto y otros aspectos que es más gasto de lo que ya existe. Bienvenido. Buenos días. Bueno, el gran reto que va a tener el gobierno, el nuevo gobierno, es precisamente cómo reactivar o redinamizar la economía en un contexto donde las finanzas públicas, que son el principal motor o la principal palanca que tiene un Estado, en este caso el Estado panameño, para incidir en la economía, en un marco donde las finanzas públicas no gozan de la liquidez que requieren para hacer frente a compromisos en el corto plazo. Entonces, hay que ver cómo se da ese paso. Por ejemplo, un reto importante y es una medida emergente, es el pago a los proveedores. Nosotros creemos que el pago a los proveedores, sobre todo haciendo énfasis en la micro y pequeña empresa, es una tarea que debe atenderse de forma inmediata, lo más pronto posible, y el gobierno va a tener que recurrir a financiamiento a corto plazo para poder hacer frente a estos compromisos. ¿Cómo presupuestos súper optimistas? No olvidemos que el gobierno de Juan Carlos Varela pues manejó más de 120.000 millones de dólares en estos 5 años. Déficit aumentado, es decir, y cuentas en rojo, y cuentas por pagar. Es decir, ¿qué se hizo ese montón de masa monetaria que no se utilizó para lo que se debía entonces? Sí, una de las palabras que yo pienso que puede describir este tipo de fenómeno es la palabra ineficiencias. Muchas veces, un ejemplo es en el sector eléctrico, por ejemplo, ahí vemos claramente cómo un montón de distorsiones que no tienen... cómo las ineficiencias, muchas veces producto de la burocracia en la implementación y en la ejecución de algunos proyectos, generan costos que muchas veces esos costos se pudieron haber evitado, haciendo uso del análisis de los procesos, de las operaciones, el monitoreo constante y la ejecución eficaz. Pero cuando no se priorizan las tareas que deben ejecutarse y se caen en ineficiencia y no se tienen en cuenta los objetivos que deben cumplirse, entonces esas ineficiencias generan costos y esos costos hacen que el dinero se diluya. Mire, este gobierno pasado, la verdad es que contó con los mayores recursos financieros en la finanza pública en la historia de este país. Los presupuestos más grandes en la historia de este país los manejó el gobierno anterior. Pero eso no se tradujo en bienestar socioeconómico para la población. En el alza de la tarifa eléctrica, por ejemplo, que ya se anunció, las ineficiencias generan, ahí estamos hablando de cerca de 47 millones aproximadamente, que lo tienen que pagar los consumidores o el nuevo gobierno tiene que ver si da un subsidio. Es un sistema hecho para que el beneficio vaya a la generadora. Es decir, así es. La ley está mal concebida desde un principio. Hay que rediseñar el mercado o las reglas del juego dentro de este mercado. Mire, teóricamente, cuando ocurren las ineficiencias, las empresas asumen esos costos a partir de penalidades, pues el mercado los penaliza. ¿De qué forma? Al no poder ofrecer precios competitivos, las empresas reducen su participación en los mercados, etc. Pero acá no, acá opera diferente. Acá las ineficiencias son las que dan el precio mayor. Son las que dan el precio mayor, el costo lo asumen los clientes y las empresas mantienen su altos márgenes de utilidad. Entonces hay que revisar, esa es una de las tareas pendientes del gobierno, del nuevo gobierno, rediseñar las reglas del juego en el sistema, o en el mercado eléctrico, pero aquí yo destaco nuevamente la palabra ineficiencia, es decir, aquí se ve cómo las ineficiencias en la ejecución, en el monitoreo de las operaciones y procesos que se dan en los distintos mercados generan costos, y si no se toman en cuenta estos costos, los recursos financieros que hay y que la economía panameña ha generado se despilfarran y no se ven. Entonces, un reto y
una gran lección con la que debe comenzar en su curva de aprendizaje el nuevo gobierno es precisamente evitar todo tipo de ineficiencia para que no se generen este tipo de costos que fácilmente, operativamente se pueden reducir. Además, que yo creo que el mercado eléctrico es la punta del iceberg de un sistema pues perverso en el cual ciertos grupos literalmente son los grandes privilegiados con exoneraciones de impuestos, con pues monopolios estatales manejados por medio de ellos, que yo creo que también eso hace que el presupuesto tenga muchos liqueos que no se van a poder contener, ¿no? Sí, ahí entra también el trabajo que debe desarrollar la Autoridad de los Servicios Públicos. Nosotros creemos que, mire, hay situaciones en las que existen monopolios naturales, ¿no? En este caso, el sector eléctrico y el mercado panameño, que es tan pequeño, pues se presta para este tipo de situaciones. No obstante, el deber del Estado es precisamente introducir regulaciones, reglas del juego que garanticen no solo eficiencia en el mercado, en la prestación del servicio de calidad, sino también bienestar para los usuarios, en este caso la ciudadanía panameña. Pero, por ejemplo, hablando de los servicios públicos, porque yo creo que si hay alguno que es ineficiente y como es barato la gente no le presta mucha atención al pésimo servicio que recibe, es el del agua. Es decir, ¿qué hacer con el IDAN? Es decir, vuelvo y menciono el punto de los análisis de procesos y operaciones. Existe la tecnología o los mecanismos desde el punto de vista científico y técnico para que se monitoreen, se evalúen los procesos, las operaciones, se eliminen desperdicios, lo que en términos industriales se llama Lean Manufacturing. Es decir, eso aplicado a los servicios puede generar importantes ahorros que se traducen en precios competitivos, beneficios para la población, para los consumidores. No obstante, si los actores ejecutivos de estas entidades no tienen el foco centrado en el monitoreo constante, porque hay un problema también hasta filosófico. Acá tendemos muchas veces a decir, bueno, ya resolvimos paliativamente un problema y nos desconectamos y nos concentramos en otro, o en resolver otros temas que no tienen que ver con la gran misión. paradoja de América Latina, los problemas los que se resuelven solos y los que no se resuelven La filosofía debe ser distinta, la filosofía debe apuntar al trabajo constante, a la mejora continua, a la mejora del desempeño de forma permanente. Y para eso aceptan los cargos, claro, precisamente para comprometerse y trabajar con mística. Entonces, esto que parece retórico y discursivo realmente sí tiene una gran implicancia desde el punto de vista económico y financiero, porque estamos hablando al final de que las ineficiencias generan costos y esos costos al final lo está pagando las capas medias desde el punto de vista socioeconómico. Sí, tienen 300 menos, está subsidiado. Mire, por ejemplo, si usted paga $200, el 7.9%, que es el aumento, usted va a pagar casi $16 más, es decir, $216. Entonces, si a eso le sumamos el efecto cascada que se va a generar, porque los micro y pequeños empresarios van a trasladar, y también hasta los grandes, los medianos y grandes, van a trasladar ese aumento, ese incremento en sus costos, en los precios hacia los consumidores, usted va a ver que se va a restringir el consumo. Entonces, esto también parece una mina macroeconómica que se le ha dejado al nuevo gobierno, porque este tipo de efecto cascada restringe el consumo. Y ahora mismo necesitamos que el consumo se incentive para que también los tomadores o los actores económicos puedan tomar algunas decisiones de inversión y que vean en un consumo dinamizado pues algunos incentivos para efectuar esas inversiones. Entonces hay un escenario complejo. Yo trato de ser siempre optimista, sin embargo hay que explicarle a la población y a la ciudadanía que no se trata de una varita mágica con la que el nuevo gobierno va a resolver los problemas en 3 o 4 meses. En conferencia de prensa el nuevo ministro Héctor Alexander fue honesto y planteó que ellos están condicionados a la dinámica de programación financiera y de ejecución presupuestaria que se vino efectuando desde inicios de año. Entonces, desde esa perspectiva y tomando en cuenta, ya existen algunas estimaciones, por ejemplo, la tasa de desempleo
en algunas estimaciones se plantea para 2019 de 6.5%, una de las tasas de desempleo más altas, la más alta en los últimos años. El desempleo abierto, porque no Correcto. debemos soslayar que teníamos una tasa de empleo informal altísima. Altísima, cerca de 40%. 40%, casi la mitad. Entonces, desde esa perspectiva, es importante a la población que siempre tome en cuenta algunos principios básicos de finanzas personales, Sí. El ahorro, ¿verdad? Y en el caso de los inversionistas, pues que hagan un esfuerzo para asumir riesgo, para redinamizar, reacelerar la economía. En general, los números del primer trimestre del año 2019 mostraron un crecimiento muy bajo en muchos sectores. Algunos sectores como la pesca drásticamente reflejó pérdida de 39%, la industria manufacturera 0.9%, pero en general los demás sectores mostraron tasas de crecimiento de 3% y en general la economía en ese primer trimestre 3.1%. Es una tasa de crecimiento muy baja, pero expresa que los inversionistas y los grandes empresarios medianos pueden tomar decisiones de inversión para ayudar a reactivar la economía. Yo pienso que en esa medida es importante que el sector privado tome ese liderazgo, ¿verdad?, para efectuar las inversiones que requiere el país. Así es, René Bracho, economista, pues hablando un poco de los retos del nuevo gobierno.